Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en este nuevo martes de Sembrando Diálogos. Hoy día con la Andrea en un tema muy interesante. Hola, aprovechamos también de saludar a todos nuestros oyentes, tanto en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify y también a los oyentes de la radio U Central. También saludamos a los encargados de la radio que nos están acompañando en este capítulo. Bien, como les comentaba la Consu, hoy día queremos hablar de la famosa inflamación. Y este capítulo se va a vincular a poder reflexionar un poquito con qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando está inflamado y vamos a ir revisando algunos de los siguientes temas. Como siempre, quienes ya nos conocen y si no y se están sumando, eh, este espacio busca sembrar diálogos, reflexionar y compartir experiencias, así que junto a Consu tenemos experiencias vinculadas a la inflamación de nuestro cuerpo. Así que vamos a compartirles un poquito y por qué llegamos también a este tema. Vamos a revisar también qué es lo que vamos a entender por inflamación y cómo esto influye, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana. Eh, disculpen. Cómo también la inflamación, cuando es crónica, se vincula con nuestro sistema nervioso central y con un impacto en la salud mental. Y por último, vamos a ir revisando quizás algunas enfermedades que tienen un componente más inflamatorio y qué podemos hacer o cómo nos podemos ayudar también a regular esta inflamación. Así que, bien, Consu, no sé si te gustaría partir compartiendo tu experiencia con esto de la inflamación o las enfermedades inflamatorias. Ya, saquen las cabritas, chiquillos. No, yo saquen las cabritas, tengo mucho que decir al respecto. La verdad es que, bueno, yo creo que yo me definiría como una mujer inflamada. Em, y creo que me definiría así porque tengo varias enfermedades que son inflamatorias y que han implicado, por supuesto, peregrinar por distintos especialistas, tratamientos médicos, fármacos, intervenciones múltiples, para tratar de como llegar a un estado, voy a decir así, como de salud o de bienestar asociado también a mis temas médicos. Yo he compartido en el podcast, para la gente que no nos conoce, lo puede escuchar ahí en Insta, o sea, perdón, en Spotify y en el canal de YouTube, que hay capítulos ahí donde hemos hablado de esto. Yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal em, que apareció hace 18 años, de hecho este año cumplo 18 de nuevo. Eh, entonces, ha sido toda una experiencia vivir con una enfermedad inflamatoria intestinal que ha sido muy desafiante desde el diagnóstico en adelante, ¿ya? O sea, desde los síntomas, desde no saber qué tenía, de atribuir esto a un montón de otras causas, y que al final tenía que ver con eso, con un proceso inflamatorio que ocurría en mi intestino a propósito de un tema inmunológico. Mucho tiempo después de hacer muchos estudios y otros temas, me di cuenta que tenía otras enfermedades inmunitarias, ¿cierto? Que complejizaban un poco el cuadro y en realidad ahí apareció por primera vez en mi switch mental y en lo que yo logré hablar con mi equipo médico de ese momento, de que efectivamente yo presentaba procesos inflamatorios importantes en más de un lugar y que eso por supuesto tenía repercusiones en mi vida cotidiana, ¿ya? Que es algo que vamos a ir hablando a lo largo, yo creo, de este capítulo. Sin embargo, lo que sí quiero plantear es que la inflamación es un proceso que hoy día tampoco tenemos que demonizar, porque el Mm, proceso de inflamación es un proceso natural del cuerpo para reparar algo. O sea, como que el objetivo de inflamarse es reparar algo, traer ciertas sustancias, ciertos procesos a un lugar. El problema no es inflamarse, es cuando esta inflamación se sostiene, es cuando esta inflamación no cesa, es cuando se hiperreacciona a un estímulo, ¿cierto? Y es ahí donde empieza a aparecer lo que nosotros llamamos como la inflamación crónica, ¿cierto? Que es algo de lo que vamos a hablar en este capítulo. Pero para no adelantarme,
quisiera como solo mostrar o contar que efectivamente el proceso de vivir con inflamación es un proceso muy complejo y que tiene implicancias en distintos ámbitos de la vida: personal, social, laboral, emocional, mental. O sea, en todas las áreas que ustedes se pueden imaginar, cuando la inflamación se sostiene, va a tener un impacto, y espero que no solo con mi experiencia, sino también con lo que hemos estudiado al respecto, podamos también conversar de eso y traer luz a quien a lo mejor hoy día nos escucha y también vive con alguna enfermedad inflamatoria. Ya vamos a hablar de algunas enfermedades también inflamatorias comunes, a ver si se sienten representados con alguna. Así que eso desde mi experiencia, no sé, André, en la tuya, ¿cómo va la inflamación? Ay, mira, yo creo que crónicamente muy inflamada y ahora trabajando en ser una mujer desinflamada. Ya, pero esa Así es una que buena cosa. como que creo que estoy en un proceso de salud bien, bien intenso, creo que avanzado, pero de hecho, bueno, siempre vamos contando nosotras nuestros rollitos tras bambalina y yo le acabo de decir a la Consu que me di cuenta que estoy justo ahora muy inflamada y que me siento incluso un poquito incómoda, pero bueno, esto es mucho mejor de lo que estaba en otros momentos de mi vida y ya les voy a contar un poquito por qué, porque también nos va a servir para poder igual ir reflexionando. Entonces, a mí me gustaría reforzar la idea, perdón, que planteó recién la Conso, que tenemos que entender que la inflamación es una respuesta de nuestro sistema inmune y que tal como compartía que es para la reparación, también tiene la función de protegernos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno se hace un corte o se hace una herida en la piel y esta zona se enrojece, se inflama, ¿cierto? Hay hinchazón, aparece calorcito, después aparece una costra, es porque hay todo un protejo, ¿ves? De nuevo, tengo problemas con las palabras. Ya, un proceso que tiene que ver con el poder cuidar y proteger que esa zona no se vaya a infectar, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, aparecen ya las costras. Estoy pensando en una idea más, en una herida, perdón, como más chiquitita a nivel de la piel. Entonces, esos son procesos de inflamación que son agudos y que son útiles, porque finalmente la inflamación es como una alarma, ¿ya? Que el cuerpo activa cuando necesitamos reparar y proteger. Pero tal como compartías tú con su, es la inflamación crónica, ¿cierto? La que muchas veces incluso es silenciosa y no nos damos cuenta, la que tiene un impacto tremendo en nuestra salud integral, ¿cierto? Como completa, no solo en lo físico, no solo en lo mental, sino que una inflamación crónica sostenida es una alteración de todos nuestros sistemas y de todo nuestro cuerpo. Entonces, acá también es importante entender que cuando hay algo crónico, como yo les compartía, que a veces es medio silencioso, puede ser que tu cuerpo esté inflamado por mucho, mucho, mucho tiempo y que uno de verdad no, como que no le presta atención, porque tampoco es que se nos hable mucho de eso. Y hay síntomas que igual son comunes, ¿ya? Yo sentirme constantemente cansada, fatigada, con un dolor corporal que puede ser en distintas zonas o medio difuso, tener problemas digestivos, sentirme cognitivamente más enlentecida con esta sensación como de neblina mental, tener alteraciones de sueño, tener cambios hormonales o mayor irritabilidad, por ejemplo, son señales de que pueden estar ocurriendo procesos de inflamación crónica en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces es eso, en este caso es como que esa alarma se quedó encendida para siempre, entonces el cuerpo realmente no descansa tanto. En ese contexto, igual es importante decir que la inflamación crónica em, a veces puede tener causas como decías tú, difusas, como que no se sabe muy bien la causa de por qué Mm, se generó. Pero la alarma como que quedó encendida. Yo creo que la idea de la alarma es muy buena, quedó como sí, encendida, ¿no es cierto? Y eso puede tener un impacto en distintos ámbitos.
como bien decías tú, la salud física, la salud mental, en distintos elementos, pero yo creo que dentro de eso es importante destacar que en muchas ocasiones em, la causa no está muy clara y da síntomas que son muy inespecíficos. Entonces, cuando tú hablas con alguien y le dices, hoy que dormí pésimo, que me siento que tengo como la mente así como muy enlentecida o estoy un poco como cansada, me canso más rápido. Mucha gente atribuye eso a el estrés de la vida, a que estás con mucho trabajo, a que a lo mejor estás con algún problema personal. Cuando tú le dices, no, es que me duele, no sé, la guata, o uno dice, chuta, me siento como hinchada, y la gente dice, es que a lo mejor comiste algo que te cayó mal, es que a lo mejor comiste muy rápido, es que a lo mejor, y pareciera ser que todos los síntomas que uno pudiera experimentar se podrían explicar por otras causas. Incluso hay gente que llega a preguntar, a consultar por causas que generalmente se le atribuyen a otras causas. Mm, Y eso genera que sea mucho más difícil como como saber efectivamente si esto corresponde a una inflamación o no y por qué. Ahora bien, yo creo que es importante entender que la inflamación, aunque pueda ocurrir en un lugar físico de nuestro cuerpo, por ejemplo, mi estómago, o tal vez, no sé, una pierna, o a lo mejor, no sé, el vaso, el hígado, o lo que sea, ¿cierto? La inflamación muchas veces conlleva algunos síntomas físicos que ya hemos hablado, como esto de la fatiga, la sensación de cansancio, el problema para dormir, pero también en algunos casos implica tener dolor, mm, dolor físico, a que a veces es un dolor que va y viene, a veces es un dolor sostenido, a veces es en un lugar específico, a veces se irradia a otras partes. Entonces, muchas veces también eso hace que se confunda con otras cosas. Entonces, o que se le atribuya a otros órganos o a otros lugares del cuerpo. Entonces, también es difícil como pesquisar a priori la inflamación. Generalmente, me refiero a más crónico, ¿eh? Generalmente la gente llega al diagnóstico de inflamación crónica o de algún tipo de patología después de haber hecho hartos estudios previos sí. que también implican mucho cansancio mental, imagínense. Yo les voy a contar aquí, ya me voy a tirar a la piscina y voy a contar mi fiesta. Antes de yo tener la enfermedad inflamatoria intestinal, yo, sin mentir, debo haber recorrido al menos 12 gastroenterólogos. 12 gastroenterólogos que me dijeron que estaba estresada porque yo partí con los síntomas cuando estaba en la universidad, justo casi terminando un semestre. Entonces me decían, es que estás estresada por los exámenes, es que tienes colon irritable, es que a lo mejor comes puras leceras porque eres estudiante, que a lo mejor es porque tienes un problema hormonal, que a lo mejor es porque duermes mal, a lo mejor es porque no haces ejercicio, a lo mejor es porque estás muy gorda. No, es que a lo mejor el problema es que en verdad tienes, ¿cómo se llama? Alguna bacteria. O sea, yo de verdad me sometí a una chorrera de exámenes muchas veces porque el dolor era, me duele la guata y me voy por el baño. Esos eran mis síntomas, que podría ser desde una infección, desde una infección intestinal hasta cualquier otra cosa. No tenía nada más específico que eso. Entonces la gente me decía, no, que estás estresada, no, que te pasa esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, yo en el fuero interno sabía que esto no era como cuando yo como algo y me cae mal y que esto no era como el dolor habitual que yo alguna vez podría haber tenido porque me dolía la guata, porque estaba nerviosa. Sin embargo, me costó mucho poder llegar al diagnóstico. Estuve casi 8 meses entre un gastroenterólogo, un examen, otro gastroenterólogo, otro examen y chorrera 1.000 millones de exámenes hasta que alguien de pronto me dijo, uy, podría ser que usted y me mandó a hacer los exámenes pertinentes y llegué al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y además era uno de esos tipos, porque las enfermedades inflamatorias intestinales tienen varios. Ya la enfermedad de Crohn es una, la colitis ulcerosa es otra, el intestino permeable otro y así. Ya, pero en mi caso yo tengo colitis ulcerosa y efectivamente me demoré 8 meses en tener un diagnóstico. 8 meses donde tuve dolor, 8 meses donde me fui por el baño, donde adelgacé muchísimo porque no podía comer casi nada, me caía todo mal, donde lo pasé pésimo, donde no tenía una explicación y donde la gente me decía, ¿no será que estás muy nerviosa? ¿No será que tienes que manejar el estrés?
¿No será que a lo mejor comes pésimo? ¿No será, no será, no será? ¿No será que le estáis poniendo color? Que también alguien me lo dijo en algún momento. Em, entonces, cuando uno vive un proceso como una enfermedad de este tipo, es difícil que la gente logre comprender el impacto que esto tiene, ¿ya? Por lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la inflamación crónica, que es lo que me ocurre a mí en mi colon, em, yo no te, la colitis ulcerosa, para los que no sepan, no tiene una causa conocida. Se atribuye que puede ser por algo genético, que puede ser por estrés, que puede ser chorro mil cosas, pero hoy no hay un estudio que diga, ya, esto es lo que genera tal cosa. No, no, no es, no se sabe. Se cree que es un multifactorial y toda una cosa, que es probablemente muy cierto, pero no existe una causa a la que yo le pueda decir, ah, ya, verdad es que yo me saqué el premiado genético y bueno, me tocó, o puedo decir, no, mira, en verdad me pasó tal cosa y por eso tampoco. Entonces, la verdad es que yo lo comento, no con el fin de exponerme, sino más bien como porque siento que cuando uno lo comenta desde la experiencia, también otras personas se sienten reflejadas con eso mismo. Yo mucho tiempo estuve como conversando con otras personas que me decían, me pasó lo mismo. O sabes que yo también estuve meses buscando el diagnóstico, no sé qué, y a veces con otras enfermedades, ojo, no necesariamente con la inflamatoria intestinal propiamente tal. Bueno, nosotros hemos hablado en otros capítulos, por ejemplo, de lo que pasa con la endometriosis, que muchas mujeres también pasan años antes de que puedan de como descubrir que eso es lo que les pasa, que implica una inflamación en zonas específicas del cuerpo y todo el tema. Pero también ha pasado con otro tipo de enfermedades, la artritis, eh, Ujú. o no sé, como enfermedades más raras, donde ocurre eso, por ejemplo, inflamaciones de ciertas arterias o venas, o sea, hay un montón de cosas que pudieran como ser extrañas y que a veces se confunden con otros cuadros médicos. Entonces sí, pues es silencioso porque uno no se da cuenta hasta que aparece el síntoma. Y mientras no aparece el síntoma, te sientes muy incómoda y no tienes muy claro por qué. Ya como no es muy claro. Entonces, y muchas veces el tratamiento va a significar, el diagnóstico va a significar tiempo. Entonces, el impacto no es solo físico, es emocional, de no saber lo que me pasa, de estar cansada, fatigada porque me duele algo, porque me siento mal, de no poder dormir bien. Eh, es mental, de estar pensando todo el rato, bueno, esto puede empeorar, o me siento más mal, o no sé qué me pasa. Es familiar, la gente te ve pasarlo mal y no sabe qué ocurre o no te puede ayudar. Eh, es como, tiene muchas aristas y yo creo que es importante que si alguien de los que nos escucha hoy, por cualquiera de nuestros medios, tiene una enfermedad inflamatoria, está en proceso de diagnóstico, cree que tiene una enfermedad inflamatoria, no se rinda. Siga buscando hasta que logre dar con lo que le pasa para poder realmente hacer un proceso de tratamiento que se ajuste a lo que usted necesita y a sentirse y estar mejor. Ujú. Sí, gracias por compartirnos eso con su, como que me removió harto igual. Creo que a lo último que compartiste le agregaría también el impacto económico que tiene también toda una situación de la búsqueda de como la causa de la inflamación. Y a mí se me ocurre compartirles también una pequeña parte de mi experiencia y que es súper curioso también como hemos compartido en algunos episodios y para transparentarle, nosotras elegimos este tema porque ambas tenemos enfermedades que son de índole inflamatoria. En mi caso es la endometriosis y la endometriosis tiene un síntoma que olvidé el nombre técnico, perdón, pero que finalmente tiene que ver con el dolor al hacer pipí, ¿ya? Entonces, cuando yo era muy chica, de joven, adolescente, yo sufría mucho a veces de inflamación como de la zona de la vejiga y a veces hacer pipí era como muy, muy complejo. Era una inflamación constante. Entonces, yo recuerdo que busqué mucha ayuda por ese síntoma también
Y siempre era como es que tiene una infección urinaria y me hacían las cosas, todas las pruebas y no tenía nada. Entonces, como que siempre habían interpretaciones de que una era muy exagerada, pero como que yo recuerdo muchas veces que moverme era incómodo, que tenía esa sensación de que no me quería parar del baño, que después volvía a mi lugar y no podía estar sentada, porque el estar apoyada, por ejemplo, que mi pelvis y estuviera como se apoyada en una silla, era súper complejo de sostener. Entonces, yo tengo recuerdos como de eso me pasaba en mi primer colegio. Tengo recuerdos de mi colegio donde estaba a los 15 años, donde yo le decía a mis amigas que me dolía mucho hacer pipí. Entonces, y yo de hecho, siempre me decían, es que quizás tiene infección urinaria y tuve mi primera infección urinaria hace un año, como hace un año fue mi primera infección urinaria, yo tengo 32. Entonces, por ejemplo, me pasaba igual que buscaba ayuda, pues, y no pude encontrar respuesta en todos estos años hasta el año pasado. Recuerdo que a veces también decía, ¿será que me dará alergia a algún alimento? Porque ya me daba cuenta que ni me voy a echar al agua con mis gustos, pero me encantaban unos fideos, como esos fideos chinos, como las pastas 3 minutos, que creo que ya no existen, pero hay otras marcas que vienen con una cantidad pero enorme de sodio, como es como echarle un caldo Maggi, no sé, el aliño que trae. Pero el tema es que yo amaba esas cosas y muchas veces también comía y después estaba así, pero excesivamente, por ejemplo, inflamada. Y me dolía mucho más hacer pipí. Y después de repente no, y después no comía nada y me dolía hacer pipí. Entonces yo me acuerdo que hablaba, por ejemplo, con una doctora mía y le decía como, es que, ¿qué pasa? Como que les preguntaba a todos los médicos. Yo trabajo con hartos médicos, he trabajado ya hace más de 8 años en hospital, entonces en un momento como con todos los que yo tenía más feeling les decía, oye, ¿por qué te puede doler hacer pipí? Como no tengo hongos, no tengo infecciones. Ay, me decían, a veces puede ser una cistitis media alérgica, quizá sería alérgica a algo, y yo, no, es que no tengo alergia a nada, ya, así. Bueno, cuento corto, en la clase que tuve en la formación que hice de salud menstrual y que hablaron de la endometriosis, hablan de que uno de los síntomas que menos se observa y al que se le presta atención, y que muchas veces tampoco las mujeres le prestamos atención, es que una señal es que te moleste eso de manera cíclica, hacer pipí. Y yo recuerdo que también cuando registraba mis ciclos menstruales me daba cuenta que el día 11 de todos mis ciclos a mí me dolía hacer pipí. Y yo no entendía, yo decía, ¿por qué este día me duele hacer pipí? Si como, ¿qué pasa? Hasta que finalmente las profes explican y dicen, hay dolores que son cíclicos, de repente puede ser un día de tu ciclo menstrual que te duele hacer pipí y yo así. Y ahí yo empecé a decir, uy, quizá como que escuché esa clase y dije, yo creo que tengo esto. Y bueno, sí, lo tuve. Pero recién el año pasado, después de preguntar más de 17 años. Entonces, también acá quiero retomar la idea que tú compartías con Su, de que si hay algo que les llame la atención, bueno, seguir buscando, como no quedarse, no creer todo lo que le dicen y también como escucharse a una, y yo creo y soy una fiel promovedora de que cuando uno también hace estos trabajos de conocerse, puede ir obteniendo respuesta. Por ejemplo, y ya con esto termino esta parte, eh, pero a mí me pasó que yo también me di cuenta que con cierto tipo de anticonceptivos yo me inflamaba mucho y se me inflamaba como las vías urinarias y hacer pipí me dolía. Y hice como mi estudio de todos los que me han hecho probar y dije, bueno, todos los que tienen etenilestradiol son los que parece que me hacen sentir esta misma incomodidad. Y yo le decía a mi ginecólogo y le decía, es que estoy segura que es el fármaco que me dieron el anticonceptivo, que fue cuando recién empecé el tratamiento de la endometriosis, que yo acepté ir con anticonceptivos para ver si reducen las placas, que no estaba usando. Em, entonces,
yo en ese momento había recién empezado todo el tratamiento, entonces estaba súper obsesiva, súper ordenada y me sentía súper bien. Partí con ese remedio y me empecé a sentir muy mal. Así Mm, que yo le decía a uno de mis ginecólogos, oye, es que yo creo que es esto, y él me decía, no, es que no tiene nada que ver, y yo, no, es que sí creo, es que sí creo. Quizás fui la persona más dura, no lo sé, pero después hubo alguien que me escuchó, que fue mi matrona, a la que yo le dije, estoy segura que es el fármaco, estoy segura que es un compuesto, y finalmente me puse a buscar, saqué unas teorías medias locas, le dije, y me dijo, no, no creo que sea por eso, pero me dijo, pero sí te creo, porque finalmente el etenilestradiol, que es un estradiol como sintético que está en las pastillas anticonceptivas, es uno de los más difíciles de sintetizar por los riñones. Y me dijo, quizás está siendo difícil de sintetizar por tu riñón y por eso te irrita las vías urinarias. No tengo idea si será completamente eso, solo quiero dejar en claro que una persona me escuchó, que finalmente yo llegué de nuevo con los argumentos del gine y le dije, por favor, cámbiamelo, no lo voy a tomar más. Me dijo, ya, ok, cambiémoslo, cambiamos el remedio, santo, santo remedio, no tuve más problemas de inflamación de esa zona. Entonces, como que con este ejemplo solo quiero decir que es importante conocernos, conocer nuestro cuerpo, hacerle caso a nuestra intuición, a nuestra guatita, a nuestro guatómetro, a las sensaciones más instintivas y poder buscar ayuda en espacios que sí también valoren o que puedan, por último, dialogar mm, y no, no solo imponer, como yo tengo la razón, obvio que eso no es. O sea, yo creo que acá algo con ese remedio era que toda en la vida, las veces que me han hecho tomar esa misma molécula, me pasa lo mismo. Entonces, mm. bueno, inflamación. Bueno, yo creo que es importante entender que la inflamación que estamos hablando, que esta inflamación crónica, tiene también un correlato con nuestro sistema nervioso central. Eh, Eso quiere decir con cómo funciona nuestro cerebro, los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro. Y en ese contexto es importante contar que efectivamente, a nivel del sistema nervioso central, em, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico o inmunitario se relacionan íntimamente, ¿ya? Por lo tanto, en general, el sistema, uno los considera como por separado, pero en realidad funcionan muy íntimamente en los procesos de salud y enfermedad. En ese contexto, es importante que ustedes sepan que cuando el sistema nervioso o inmunitario, en este caso, pasa, ¿cierto? El sistema inmunitario em, libera ciertas sustancias que se generan en la inflamación, el cerebro capta esa señal. Y al captar esa señal, entonces dice, ops, estamos inflamados. Y a propósito de eso, libera también ciertos neurotransmisores eh, que en el fondo hacen que funcione distinto nuestro cerebro y también como el resto de nuestro cuerpo. Y a propósito de eso, ¿cierto? Pueden aparecer ciertos síntomas que pueden ser del ámbito cognitivo, pero también del ámbito emocional. Yo cuando empecé a convivir con la enfermedad inflamatoria intestinal, me pasó harto que a ratos me sentía muy depre o muy triste, que no es algo muy habitual en mí. Sin embargo, me sentía como más bajoneada, como diría uno. Y yo le preguntaba al médico en ese momento y me decía, no, no tiene que ver con esto, es otra cosa. Y yo le decía, pero de verdad no tiene nada que ver porque yo siento que desde que me empecé a enfermar de esto o que empecé como a vivir esta enfermedad me siento más así. No, me decía, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y adivinen qué, sí tenía que Sí, ver, tenía que ver, tenía que ver. Y de hecho, yo mucho muchos que ver. años después me enteré que tenía relación con la enfermedad y que era habitual, los estudios lo planteaban así, que personas que tenían enfermedades inflamatorias intestinales tenían como presentaban más frecuentemente depresión, ansiedad, trastornos del sueño, porque efectivamente tú estás con una inflamación crónica en tu cuerpo que genera estos elementos, más allá de la impotencia funcional que uno pueda tener o de cuánto te cuesta hacer las cosas, que también eso te genera frustración y otras cosas, efectivamente el sistema funcionaba distinto.
Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que las personas que tienen enfermedades inflamatorias, aparte de tener fatiga y todo el tema físico, también tienen un elemento de salud mental que no es menor, no solo por el dolor y por la dificultad de hacer actividades de manera cotidiana, sino también porque los neurotransmisores que se alteran a propósito de la inflamación pueden generar mayor cantidad de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, mayores alteraciones del sueño, y eso por supuesto va a tener un correlato en la vida general y el bienestar de las personas, po. Si no duermo bien, si me siento triste, estoy ansioso, imposible que esté bien. Entonces creo que es importante también destacarlo. Mm. Y de hecho compartir que es como un círculo vicioso, como por ejemplo, efectivamente tiene todo este impacto en la salud mental, pero, y por ejemplo en el sueño, pero al mismo tiempo la falta de sueño tiene un impacto obviamente en los procesos inflamatorios, en esta inflamación crónica del cuerpo. Entonces, es importante entender que pueden ser todo lo que ya hemos mencionado, indicadores, una fatiga más crónica es un indicador de inflamación, tanto física como también mental. Factores que van a promover, ¿cierto?, esta inflamación en el cuerpo es el estar muy estresados. El estrés es realmente uno de nuestros peores enemigos, como en todo este tema, como es muy sencillo que promueva la inflamación y que finalmente hace que todo el cuerpo empiece a funcionar de una manera también incorrecta. La mala alimentación o las dificultades de alimentación también es otro factor de los que va a influir en todos estos procesos de inflamación. Bueno, ya les habíamos dicho todo el tema que tiene que ver con el sueño, el sedentarismo, ¿cierto? La falta de ejercicio también influye en la inflamación crónica, en los niveles de sobreexigencia, ¿cierto? De autocrítica, igual un poquito vinculado al estrés, las experiencias también como de salud mental que nos puedan tener muy alerta, también influyen en la inflamación. Como experiencias, por ejemplo, más traumáticas, como que tienen un impacto. Entonces, es como un círculo en el que tenemos que empezar obviamente a mirar, a entender que está todo relacionado, a reforzar acá que la salud es un tema integral y que no solo es salud física y salud mental, como, ya tengo problemas de solo salud mental, entonces todo el resto no tengo problemas de salud física, y es como, no, hay conexiones. Si yo estoy con dificultades de salud mental, hay procesos inflamatorios que también están ocurriendo, ¿ya? Y lo mismo, si estoy con algún tipo de problema como más físico, también puede tener un proceso inflamatorio que me puede llevar a tener alguna dificultad más vinculada a esta área de la salud mental. Entonces, vaya que el cuidado tiene que ser integral. Y como la Consu también les compartía, como la inflamación no solo la vivimos en nuestro cuerpo, como va a impactar en cómo nosotros nos sentimos, en nuestras emociones, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de habitar el mundo, en cómo pensamos, en cómo nos vamos regulando y también, obviamente, ya como hemos repetido, se relaciona con distintos problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, episodios más irritables, burnout, colapsos, estrés. Entonces, una manera de poder también mirar esto y entender los procesos de inflamación crónica es que nuestro cuerpo está en una alerta constante, como el ejemplo de la alarma, po. Es como una alarma que está activada y está sonando todo el rato. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en un estado de alerta? Y bueno, cuando estamos en un estado de alerta, efectivamente están pasando muchas cosas a nivel fisiológico. No es solo una alerta elevada, impacta el aprendizaje y la atención, sino que hay un millón de cosas y estamos en un estado que es mucho más de supervivencia, más que de calma, de seguridad o de conexión. Entonces acá es donde toma harta fuerza entender que hay muchas maneras de acompañar los procesos inflamatorios, como hay muchos profesionales que van a aportar en esto, pero por ejemplo, si hablamos de la salud mental, tiene que haber un manejo y un acompañamiento de como en el estrés, en el manejo del estrés, porque finalmente un cuerpo que está inflamado igual es un cuerpo que está como sintiéndose en amenaza constantemente. Yo creo que una primera pregunta
muchas veces desde la reflexión es, bueno, ¿y cómo está mi cuerpo hoy día? ¿Y cómo me siento? ¿Cómo estoy tranquila? ¿Me siento en calma? ¿Estoy en alerta? ¿Cómo qué necesito? Y quizás desde ahí también poder empezar a escucharnos y a buscar formas que nos ayuden a desinflamar desde también el manejo del estrés con diversas técnicas. En ese contexto, creo que es súper importante hablar de que efectivamente el manejo del estrés es una de las cosas que siempre se recomienda para las personas que tienen procesos inflamatorios de distintos ámbitos, pero también, por ejemplo, la alimentación un Mm, poco más natural, con menos procesados, menos azúcar. De hecho, existe algo que se llama la dieta antiinflamatoria y que habla un poco de eso, pues como de poder comer ciertos alimentos más que otros, menos procesados en la mayoría de los casos, y eliminar ciertos como promotores de la inflamación, como mm, ocurre, por ejemplo, con las harinas blancas, con el azúcar, ¿cierto? Con el gluten, que a lo mejor yo no soy intolerante al gluten, pero sí puede ser que eso me esté afectando, la soya. Por ejemplo, yo he descubierto en mi experiencia, aunque yo me he hecho examen y no me parece nada, que cuando yo como soya o cosas con soya, me inflamo. es muy Y me inflamatorio. doy, y me inflamo así, me inflamo, po. ¿Y a qué me refiero con eso? Con que yo no solo tengo como la manifestación de mi enfermedad inflamatoria intestinal en el intestino, sino que también se me inflaman las articulaciones, como se me hace como una artritis secundaria a la enfermedad. Entonces, cuando yo me inflamo, eso es lo que se me inflama. Las manos, los pies, el hombro, las caderas, las rodillas. Entonces, al final, después estoy con un dolor insoportable, no puedo mover las manos bien. Entonces digo, ay, es porque comí soya. Porque cada vez que como soya, eso me pasa. Entonces, ahora, claro, la he visto lo que más puedo. Tampoco es como que digo, no, como nunca más, no, pero trato de evitarla dentro de lo posible. Ya Mm, como que para mí eso es irrelevante, es relevante. Para lo mejor para otros no es la soya y a lo mejor es, no sé, la harina blanca, para otros puede ser el azúcar y por eso mismo hay como también, aparte el manejo del estrés a través de las distintas estrategias como la meditación, el mindfulness u otros, también se utiliza mucho el tema de la dieta antiinflamatoria. Y en ese contexto les quiero recomendar un libro que me regaló una amiga, que si me dan un segundo, lo tengo aquí. Espérenme, ya se los muestro. Em, que ahora por supuesto no lo encuentro. Ya, no importa, pero lo voy a buscar para mandarles ahí como el pantallazo que se llama La dieta antiinflamatoria para hacerla en casa. Entonces, mm. te trae en el libro información de cada como alimento que te ayuda con la inflamación y luego te enseña 4 o 5 recetas con ese elemento para que tú puedas hacer en tu casa. Te Maravilloso. explica cómo cocinarlo, qué aliños ponerle, como distintas posibilidades para poder como consumir este alimento de una manera que nos ayude con el proceso de inflamación. Este fue un regalo que me hicieron en Navidad una amiga, la Dani, a la que le mando un beso gigante, porque efectivamente ella, en un momento, yo estuve muy, muy, muy mal con el proceso inflamatorio y efectivamente comer era un gran problema. Mm. Entonces ella encontró este libro, me lo regaló y la verdad es que ha sido súper bueno para también entender cómo de pronto eso, la comida, se puede transformar en un problema, además del estrés. Ahora, no es lo único. Aparte de la comida y el estrés, también el ejercicio es un tema. Sí. Yo ahí quería sumar a lo de la comida. Uno, que te queremos, Dani. Realmente no sé si conozco a Dani, pero agradecida siempre de la vida de esos amigos, esas personas cercanas que nos van apoyando también en estos procesos. Y yo quería compartir que la alimentación también es un tema al que le tenemos que poner ojo y que tenemos que entender que, bueno, está muy, muy manipulada y también suele tener cosas que son muy dañinas. Entonces, por lo general, estas alimentaciones o estas como dietas más antiinflamatorias buscan que uno pueda comer mucho más sano, incorporando
más verduras, ¿cierto? Más frutita, más proteínas de calidad, sacando, por ejemplo, mucho el azúcar, los procesados. Y que yo creo que la recomendación es que a quien le interese, obviamente puede ir haciendo también esos cambios cotidianos al alcance y también que uno puede ahí irse asesorando. Yo quería compartir la experiencia de que cuando yo recibí mi diagnóstico, me tocó esperar un rato hasta poder ver al especialista. Y en ese momento me acompañó nuevamente ahí, la cito, la Pía, que es mi matrona, y ella me dijo, bueno, mientras esperamos esta hora, hagamos un plan como de manejo, eh, como con todas las otras cosas que uno puede hacer en lo cotidiano para poder mejorar. Y la verdad es que eso en un inicio incluyó, obviamente, incorporar un poco más de ejercicio, y igual ya me ejercitaba, entonces eso no fue algo tan nuevo. Sí empezar a trabajar y regular mi sueño, porque nuestro sueño tiene un impacto gigante en los procesos inflamatorios y le damos poca cabida a eso. Obviamente incluyó también incorporar en algún momento una analgesia, porque los dolores eran muy fuertes. Pero yo te diría que el primer cambio que a mí me ayudó fue la alimentación. En mi caso, me dijeron, esto incluye eliminar los procesados, obviamente los azúcares, los aceites amarillos que son muy inflamatorios, la soya, tener ojo con los lácteos que también muchas veces inflaman. Y la verdad es que yo creo que cuando esto ocurre, hay que hacerlo, hay que transitarlo de una manera amorosa también conmigo, como que igual, no sé, me comió una hamburguesa, ¿cachai? He agarrado unas papas fritas, pero efectivamente puedo decir, bueno, el gluten también que tú lo dijiste con su, pero puedo decir que solo con cambios alimenticios, en una primera instancia, yo pude tener cambios significativos en el nivel de inflamación y de dolor. Entonces, cuando uno le empieza a prestar atención o lo empiezas a vivir, empiezas a ser más consciente, te vas dando cuenta y ya cambiar o sacar ciertas cosas no es tan difícil. Y lo otro es como de a poquito, pasito a pasito. Quizás igual de repente me quiero comer un pastel, pero también ahí uno puede ser más consciente y decir, ok, mira, me comí el pastel, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué le pasa? Y quizás ya no voy a estar comiendo pasteles todos los días, me voy a comer cada cierto rato un pastel. Entonces no se trata de que nos vayamos para un lado de la alimentación restrictiva, por ejemplo, pero sí entender que hay cosas que tenemos al alcance y que nos ayudan. Sí, yo creo que en ese contexto el tema del ejercicio también es un tema importante, el movernos. Sobre todo cuando uno tiene enfermedad inflamatoria, cuando uno tiene dolor, el ejercicio nos permite liberar también ciertos neurotransmisores como la endorfina que nos van a ayudar, ¿cierto?, a, em, voy a decir así, disminuir el dolor. Entonces también es bueno que a lo mejor, claro, tal vez tengo tanta fatiga que no estoy en condiciones de salir a correr, no sé, 2 cuadras o una, o, ¿cómo se llama? Una mini maratón, pero a lo mejor sí puedo hacer algo en mi bicicleta estática, a lo mejor sí puedo partir con algo un poco más liviano, o por último caminar un poco más. A veces eso también ayuda, ya como que creo que eso es importante decirlo. Lo del sueño que tú mencionaste, yo creo que es un tema súper importante. El descanso ayuda también a regular cómo nuestro sistema nervioso central está funcionando, a eliminar toxinas, a descansar el cuerpo. O sea, creo que es súper importante eso también. Y otra cosa importante que quiero destacar es el consumo de alcohol y de tabaco. Sí, y de drogas. Eh, o sea, chiquillos, lamento mucho decirles esto, pero el tabaco y el alcohol no nos ayuda en nada con la inflamación, a excepción de algunos cuadros clínicos que que con tabaco se ha visto que ha tenido alguna modificación, pero eso no es cigarro, es tabaco y es otra la forma en la que se utiliza, ¿no? Como para dejarlo claro. O nicotina en algunos casos, pero de otra manera, ¿no? Como
Entonces, bueno, dicho eso, lo que quiero decir es que, claro, el alcohol, por ejemplo, también es muy inflamatorio. Entonces, es importante tener eso en consideración cuando uno está pasando por una enfermedad inflamatoria, en una crisis inflamatoria o por una situación así. Por ejemplo, yo, como que de a poco, sin ser alguien que tomara tanto, ni tan frecuentemente, yo siento que ahora tomo muy poco. Y hago eso porque cada vez que tomo me inflamo, me siento mal. Entonces al final, para tomar, prefiero mejor no tomar y sentirme bien mañana. ¿Sí? Entonces digo, ya, bueno, ok, no lo hago. Em, pero es una decisión y no sufro por eso. Porque efectivamente, como bien dices tú, es una decisión de me quiero sentir mejor. Y porque cuando estoy inflamada lo paso pésimo. Em, porque, claro, po, esto va a tener un correlato. Entonces, es importante que todo esto que estamos hablando de cómo manejar estas situaciones sean, como bien dijiste tú, amorosamente, de a poco, en calma. Y creo que para eso algo de lo que no se habla mucho es del apoyo, de la importancia del apoyo social. Y yo aquí me quiero tomar 2 segundos para decir 3 cosas. Primero, cuando uno tiene un proceso inflamatorio, del que sea la enfermedad que usted tenga, cuando está en crisis, la gente que está a su alrededor sufre y no lo va a poder evitar usted. Se lo digo desde ya. Entonces, la familia o las personas cercanas lo pasan mal porque lo ven a uno. Pero muchas veces el que ellos estén hace que para uno, que lo está pasando pésimo, sea también un momento de recibir y de refugiarnos en seres que queremos en un momento que para nosotros es muy vulnerable. Porque cuando uno está inflamado, uno está muy vulnerable. Entonces creo que es súper importante el contacto social y la relación con la familia es vital. Ahora, usted me puede decir que yo no tengo familia. Ok, pero la relación con los amigos también es muy importante. Y yo debo decir, en mi calidad de persona que convive con una enfermedad inflamatoria, que yo tengo amigos que se han pasado. O sea, que han sido, pero así, lo máximo, desde que me mandan un chiste cuando estoy para la embarrada, desde que vienen a mi casa a hacerme comida rica, desde que me llaman para saber cómo amanecí, amigos que han venido a mi casa en momentos que yo estaba muy mal, hasta hacerme aseo, o sea, como todo gesto de amor es bien como recibido cuando uno se siente pésimo, cuando uno está enfermo y cuando esto además se prolonga en el tiempo, es mucho más significativo el poder tener una red que te sostiene, porque muchas veces tú no te puedes sostener. Y yo creo que eso es algo que también uno tiene que entender. O sea, uno no puede estar siempre bien, desgraciadamente. Ya uno no puede estar siempre bien. Pero muchas veces lo crónico, como se prolonga en el tiempo, nos genera esto de que llega un momento en que siento que la energía ya no me da, que ya no puedo, que estoy hasta acá, ¿cierto? Que no puedo más. Entonces, efectivamente, los amigos te pueden ayudar. A lo mejor no pueden vivir lo que tú estás viviendo, pero te pueden ayudar a sostener en ese momento que es complejo. Y lo último que quiero decir tiene que ver con los apoyos institucionales. En muchas enfermedades inflamatorias, el apoyo institucional es muy bajo. Sí. ¿A qué me refiero con eso? A que no hay políticas, a que no hay programas, a que no hay grupos que te ayuden a poder convivir con ciertas enfermedades. Yo llevo 18 años enferma de una enfermedad inflamatoria intestinal y aún no encuentro un grupo así que esté, yo diga así, funcionando así permanentemente respecto a esta enfermedad. Y es más, no solo un grupo de personas que estemos enfermas y nos asociemos, sino también como el apoyo institucional. Yo en 18 años, ¿tú crees que alguna vez algún médico me mandó a un psicólogo? Como decir, oye, estáis enfrentando una enfermedad que es súper incapacitante. Hay personas con mi enfermedad que quedan con incapacidad eh, y que tú crees que alguien me dijo, oye, anda a terapia, como habla con alguien, como trata de adaptarte a esta situación, oye, recibe apoyo de alguna parte, no. Lo hice yo porque yo trabajaba en salud mental y yo me daba cuenta que lo necesitaba. Yo me Claro. acerqué a buscar, pero hay gente que no tiene esa habilidad o que no sabe que es necesario, que minimiza la necesidad de ayuda o que, como bien dijiste tú, por un tema económico tampoco te dan las lucas
para ir a buscar ayuda a ninguna parte. Porque además estas enfermedades son caras. O sea, yo así sin ánimo de ser autorreferente, cuando he estado en momentos así muy críticos y me han puesto las dosis muy altas de hartos medicamentos, me he llegado a gastar hasta 400.000 pesos en un mes en medicamentos para vivir. Entonces, he tenido la suerte de poder hacerlo, pero hay gente que no la tiene. Entonces, claro, si yo Exacto. gasto 400 lucas en remedio, ¿con qué plata voy a ir al psicólogo? ¿Cachai? Como, ¿con qué plata voy a ir a nada, a ningún otro lugar a hacer nada? Si no, no puedo. Entonces, yo creo que yo lo pongo aquí y lo dejo de manifiesto porque hay poca investigación también, sobre todo nosotros que somos terapeutas, de qué podemos hacer como en estos casos. En ciertas patologías hay más investigación, pero por lo menos en la que yo vivo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, hay poco. Yo ahora estoy haciendo una investigación al respecto eh, sobre qué dice la literatura de los apoyos psicosociales para este tipo de cuadros médicos, sobre todo en personas que tienen un cuadro más severo. Entonces, yo creo que aquí la invitación es a construir espacios más compasivos, pero también más constructivos, como de poder sostenernos, ya como no solo desde otra persona que vive lo mismo, sino también como a nivel institucional. Yo creo que nosotros como quienes trabajamos en las áreas de salud, tenemos que mirar el impacto que tienen los diagnósticos a veces y poder acompañar esos procesos. Y yo lo quiero traer porque mi historia no es la única. Yo he hablado con mucha gente con enfermedades similares a la mía o parecidas, que no han tenido apoyo como comunitario, que no han tenido apoyo social, que han perdido redes sociales, algunos han dejado de trabajar y Sí. no hay apoyo. Entonces, lo creo muy importante dentro de lo que nos puede ayudar a enfrentar también la enfermedad. Yo quería sumar a lo que estabas también compartiendo con su, como la necesidad de los apoyos institucionales, las políticas públicas, pero también las políticas que permitan la participación ocupacional de las personas, como efectivamente algo que uno ve mucho, tiene relación con la pérdida de los roles que son significativos, la pérdida de la participación social, la pérdida de la participación laboral. Eh, y muchas veces uno también se encuentra con gente que precisamente no es que quiera, por ejemplo, dejar de estar en su trabajo, pero a veces los dolores son cíclicos, aparecen repentinos, y quizás también si hubiesen, no sé, no sé si será muy utópico, pero yo creo que es importante poner el diálogo sobre la mesa, de tener espacios que también puedan ser respetuosos con eso y buscar las adaptaciones. Por ejemplo, parece que fue en España hace poquito que se aprobaron como las primeras leyes o propuestas, perdónenme si no lo tengo completamente claro, pero que hablaban de poder tener las autorizaciones laborales en días de menstruación. Y claro, ahí aparece gente que es mucho como, ay, no, se van a aprovechar, no sé qué, pero vaya que hay propuestas que son maravillosas respecto a la gestión también de nuestra energía y nuestras habilidades en base al ciclo. Como que si organizáramos y pensáramos el mundo distinto, quizás hay otras oportunidades, hay otras formas de hacerlo que pueden funcionar mucho mejor. Y acá pasa lo mismo. Quizás poder tener, no sé, dependiendo del trabajo, posibilidad en periodos de crisis, quizás de home office o de poder hacer un cambio o después una devolución de algunas horas. No lo sé, pero a veces también es muy enjuiciado, estigmatizado, invisibilizado. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en un periodo de las crisis álgidas, que fue como en el 2023, eh, que todos los meses me tenía que ir con una licencia médica. En todos mis periodos, todos los meses, así un día, 2 días. Y claro, la licencia siempre llegaba muy mal, inflamada absolutamente, y me decían, ah, tiene gastritis. Entonces me iba por licencia, por gastritis. Y ahí aparecían un millón de los comentarios que tú nos compartías también antes, que te dijeron, que creo que muchas mujeres, y no, quizás no solo mujeres, hemos sido víctimas de ese tipo como de comentarios. Entonces, bien, no sé, yo creo que hay un millón de temas a los cuales ponerle ojo aquí en la inflamación
Y a mí solo me gustaría poder ir cerrando, volviendo a reforzar que sí hay cosas que podemos ir haciendo para regular la inflamación. Hay algunas estrategias prácticas que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso, ¿cierto? Con poder buscar más calma en nuestro día a día, con poder a veces ir bajando el ritmo, porque un ritmo muy acelerado también es proinflamación. Poder incorporar pausas, poder incorporar ejercicios de respiración. Ya les hablábamos de la importancia de apoyarnos a través de alimentos que sean reales, que sean saludables. Con la Consu también les compartíamos la importancia, ¿cierto?, del ejercicio y no necesariamente requerimos un ejercicio intenso, sino que también podemos incorporar rutinas de movimiento consciente como caminar, estirarse o incluir actividades que también te puedan gustar. La importancia del descanso, no solo tener una buena calidad de sueño, sino como ya decíamos, las pausas. Y obviamente, muy desde la TO, bueno, todo lo que hablamos recién también es muy de TO, pero poder ir modificando también nuestros ambientes y, como último punto, reforzar también lo que tú dijiste, Consu, sobre los vínculos y como esta seguridad social. Yo para cerrar, solo quiero decir que em, es importante como comentar de que las enfermedades inflamatorias muchas veces en distintas áreas, artritis, psoriasis, lupus, cualquiera de todas ellas, em, o enfermedades con las que nosotras describimos en este capítulo, em, muchas veces son invisibles. La gente no las ve. Y como no las ve, pareciera que uno no las tiene. Entonces también hace que la gente malinterprete a veces, ya sea nuestras formas, nuestras faltas o lo que nos pasa porque no se nota. Entonces yo solo quiero como cerrar diciendo que yo espero que este capítulo le llegue a mucha gente que a lo mejor conoce a alguien que está pasando por un proceso inflamatorio o que es una persona que está viviendo un proceso inflamatorio y que efectivamente pueda, por medio de este capítulo, ser más amable, eh, ser más compasivo y acompañar mejor a quien lo está pasando pésimo. Así que a todos les dejamos un abrazo. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos y estamos felices de leerles o escucharles por nuestras redes sociales. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Abrazo.